Vamos a mirar un salmo que te quiero leer en este momento. Ayer lo puse en el post, pero quiero leerlo porque de ahí quiero hablar esta mañana. El Salmo 28:7. Por favor, si hay secretarios o secretarias que me puedan escribir esto que vamos a ir hablando. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Así que he estado escuchando, o más bien leyendo, algunas personas que ya están escribiendo, y sé que todos lo hacemos cuando está terminando el año, cuando estamos llegando ya a estas épocas en las que empezamos como a hacer una reflexión de lo que está pasando, de cómo fue nuestro año, y seguramente cada uno de ustedes hoy puede decir: mi año ha sido fuerte, mi año ha sido bueno, mi año, o sea, otros van a decir: en medio de tantas dificultades pasé bien, en medio de tantas cosas Dios me ayudó. Bueno, cada uno tiene un argumento de lo que ha sido su año 2021. Si ustedes me preguntan a mí, tal vez yo diría ha sido un año pasado por mucho dolor, pero también por mucha bendición, porque en medio de todo he visto a Dios obrar. Va a empezar ya en 3 semanas, ya empezaremos confiando en Dios un nuevo año. Nos trazamos metas, sueños, tantas cosas, pero ninguno de ustedes ni yo sabemos lo que realmente va a pasar. Ninguno de nosotros sabemos qué va a pasar, si vamos a vivir todo el año, cuántos años vamos a vivir, cómo va a ser nuestra vida, si todo lo que vamos a proponernos o a escribir en las metas, que es muy bueno, que voy a hacer un live con ustedes para enseñarles a hacer el Vision Board. Todo eso es súper importante, todo eso es súper esencial para nosotros trazarnos un buen año, pero eso lo hacemos cuando vamos iniciando, pero cuando ya llegamos a esta época del año decimos: wow, qué año bueno, qué año difícil. Los años están siempre marcados por acontecimientos. Este año hemos sufrido pérdidas, dolor, nosotros como familia, les estoy hablando de mí, pero he ido viendo estos días, es un año difícil, no sé. Entonces, he escuchado a mucha gente con demasiado temor, con demasiado miedo, con demasiada incertidumbre frente a las situaciones. Ahora, mi gente bella, díganme ustedes, pasar momentos difíciles a todos nos toca, y es verdad que desde la pandemia todo empezó a cambiar y hay mucho más temor. Ya se nos está anunciando una nueva cepa, se nos está avisando que vienen otra vez, tal vez confinamiento, tal vez aislamiento, cosas como estas, y empieza otra vez la incertidumbre de decir: no, pero ¿por qué? Bueno, o tal vez no se ha tratado con la pandemia. Sencillamente a veces empezamos a sentir en nuestro cuerpo que no nos sentimos igual, que hay que ir al doctor, que hay que ir a hacernos un chequeo médico. Tenemos mucho miedo de unos resultados, no sabemos qué va a pasar, qué va a decir. Bueno, esa es la vida del ser humano. Y entonces nosotros los cristianos tenemos una frase como: creemos en Dios, confía en Dios, y ayer lo escribí, pero decirlo a creerlo y a vivirlo es algo muy diferente. Nos damos cuenta que el miedo muchas veces nos atrapa, el miedo. Y el miedo es una emoción básica, mi gente. El miedo está puesto, Dios, es una emoción que Dios puso entre las 6 emociones básicas para alertarnos de algo, de peligro. Está muy bien sentir miedo. Ustedes me dirán: Pati, ¿tú sientes miedo? Oye, pues lógico, mira, ahorita me voy a subir a un avión, si Dios lo permite, y lógico, me da algo de ansiedad. He aprendido a manejarla, ya disfruto mucho más, pero siento miedo, es lo normal. De cuando nosotros, tal vez el miedo es cuando nosotros no podemos tener el control de la situación, y los que somos un poquito controladores, que queremos tener todo bajo control, pues ahí no lo podemos hacer, y tenemos que hacer que rendirnos en las manos del Señor, porque no hay otra manera de hacerlo. Dice por aquí la pastora Carolina de Pineda, dice: del dicho al hecho hay mucho trecho, dichos de mi tierra. Y eso es un buen dicho, porque todos a veces tenemos esa palabra a flor de labios, ¿no? O sea, podemos hablar de sí, confía en el Señor, le decimos a la gente, pero ¿qué cuando nos toca a nosotros? ¿Qué cuando nos corresponde a nosotros activar esa confianza de decir: la situación está difícil, pero voy a creer, voy a confiar
en el Señor. Eso es otra cosa. Y hoy quiero hablar de eso, de aprender a activar la confianza en el momento de incertidumbre, en el momento de miedo, mi gente. Y ustedes que están por ahí, cuéntenme si qué han hecho en esos momentos de miedo, porque algunos parece ser que se olvidaran que Dios es poderoso. Hoy voy a hacer este cafecito psicológico, pero un poquito más espiritual, para decirte cómo podemos espiritualmente tranquilizarnos, calmarnos y pasar de una frase de cajón a realmente toda una realidad que se ha hecho carne en nuestra vida, aprender a confiar en Dios. Quiero decirles que Dios es poderoso, que nada se sale de sus manos, que no podrá hacer Dios. Y algunos me van a decir, ¿y por qué no sanó a mi papá? ¿Y por qué se llevó a mi hermano? ¿Y por qué se murió mi hijo? Y quiero decirles a todos, en cuestión de cuando perdemos seres queridos, que es la pérdida más grande que podamos pasar, lo más doloroso y lo que más estamos viendo en este tiempo de pandemia. Y encuentro a muchos pacientes y a mucha gente que me escribe y me dice, estoy enojado con Dios, estoy enojada con Dios, ¿por qué no hizo algo? Entonces quiero que hablemos un poquito de eso, porque a veces cuando Dios dice no a algo que nosotros hemos querido, que hemos pedido, entonces parece ser que ya no confiáramos en Él, parece ser que entonces el miedo nos atrapa, la incertidumbre nos atrapa y no aprendemos a confiar en el Señor. Resulta que con respecto a la muerte, la Biblia dice que está establecido que todo hombre muera y que después venga el juicio. O sea, todos vamos a morir, unos más adelante que otros, unos por unas circunstancias, otros por otras. Y entonces a veces el no comprender y no entender esto hace que nuestras emociones, nuestro dolor pueda expresar situaciones como estas o expresiones como estas. ¿Por qué Dios no lo hizo? ¿Por qué Dios no me ayudó? Y resulta que es que Él conoce nuestros tiempos, es el dueño de nuestras almas, es el dueño de nuestras vidas. Y a veces sencillamente Dios dice, pues hasta aquí llegó tu carrera, hasta aquí tenía que ser tu camino. Y otras veces nosotros sencillamente hemos hecho cosas para dañar nuestro cuerpo, nuestra salud, y acortamos nuestra vida. Hay un verso que a mí me encanta de la palabra del Señor, que sobre todo es para los hijos, y dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mucha gente deja ir esta promesa de Dios. ¿Por qué? Porque no honran a papá y a mamá, porque se portan muy mal y no se dan cuenta que eso va a ayudar a alargar nuestros días. Y cuando nos portamos mal, nosotros mismos estamos acortando nuestros días y no tenemos por qué culpar a Dios. Otra de las cosas es que no se trata de que Dios esté jugando como a los dados allá en el cielo a ver a quién destruye y a quién daña. Eso es algo muy fuerte, porque a veces pensamos que es que Dios está a ver cómo nos hace daño a nosotros. Al contrario, lo que Dios más quiere para nosotros es vida en abundancia. El que vino a matar, robar y destruir es el enemigo. No sé por qué nos enojamos con Dios cuando nosotros sencillamente Dios no nos ha dicho que por ser cristianos o porque creamos en Él no nos va a pasar nada. La palabra de Dios dice, muchas son las aflicciones de ¿quién? Del justo, pero de todas ellas lo va a librar el Señor. Son muchas las aflicciones que vamos a pasar este año en la vida, cualquiera de los años que Dios nos regale. Muchas son las aflicciones del justo. Quiere decir que Él no nos está prometiendo que todo va a salir bien. ¿Por qué nos salen las cosas mal? A veces por nuestras decisiones, nuestras equivocaciones, decidimos mal, por relaciones tóxicas, por no aprender a decir no, por no manejar nuestras emociones, por no querer perdonar, por no querer sanar el pasado, por no querer sanar heridas. Y si todo eso lo dejamos en nuestra vida, pues ¿qué vamos a tener? Una vida frustrada, llena de incertidumbres, llena de miedos. Pero Dios hoy nos dice, o más bien el salmista, me encanta cómo él dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Qué bueno que cuando llegan esos momentos difíciles, que cuando llegan esos momentos en los que tal vez hay una sospecha de una enfermedad grave, o cuando se nos va a ir un familiar, o se nos está yendo y estamos ahí orando, y si Dios en su soberanía sencillamente nos responde, pero no como nosotros queremos,
Muchas veces Dios nos responde no con lo que siempre tú y yo queremos, pero qué bueno es que nosotros podamos ver a Dios como ese Padre fuerte, maravilloso, que siempre quiere lo mejor para nosotros y que nos agarramos de la mano de Dios como un niño se agarra de la mano de su padre. Ayer, mientras Dios me inspiraba esta palabra para escribir, estaba imaginándome toda la escena y estaba pensando en mi papá. Y cuando yo estaba pequeña, cómo yo veía a mi papá de gigante y de grande, y cómo yo quería tomar la mano de mi papá, y con la mano de mi papá me sentía segura. Y a veces lo acompañaba en algo en su trabajo, y era en un campo el trabajo de mi papá. Y como a mí no me importaba por qué camino fuera, porque realmente iba de la mano de mi papá, y para mí era el hombre más fuerte y el más grande. Lógicamente, cuando fui creciendo, sí, mi papá era de una estatura alta, pero me fui dando cuenta que no era tan alto. Pero cuando uno es tan niño, uno está viendo que, wow, su papá es el gigante, es el héroe, lo más grande. ¿Qué tal si nosotros viéramos a Dios, visualizáramos a Dios en medio de las dificultades, en medio de los problemas, viéramos a Dios como ese Padre grande, celestial, soberano, que no nos va a soltar, que no nos va a dejar caer, y que aún si nosotros por desobedientes, escúchame, porque el niño va de la mano del papá, pero a veces el papá dice, quédate quieto, camina con cuidado, mira hacia adelante, díganme si no. Los papás siempre estamos dando recomendaciones, no juegues aquí, espérate, dame la mano, no vas a cruzar la calle, pero a veces los niños se quieren soltar de la mano, o aunque estén de la mano del papá, se tropiezan porque están mirando hacia atrás. El niño está entretenido en tantas cosas y se cae, y eso nos pasa a nosotros. Aún a veces estando de la mano del papá nos entretenemos, no obedecemos, miramos para muchas partes, y ¿qué pasa? Nos caemos, pero dice su palabra que Él es nuestra fortaleza, aún en esos momentos de caída, en esos momentos difíciles, en esos momentos en los que el miedo llega. Y vuelvo a decirles, el miedo es una emoción básica, pero cuando tú tienes miedo y tú sabes que estás al lado de papá, agarra la mano del Padre Celestial, agárralo con fuerza y dile, por favor, no me sueltes. Y aún si llegara el momento de que se nos va esa persona que amamos, y si llegara el momento en que nos dicen una noticia fuerte o triste en el médico, ¿qué vamos a hacer? Rendirnos a los pies del Señor, del que puede ayudarnos, del que puede bendecirnos, del que puede sacarnos adelante, y pasar de tener una frase de cajón, confía en Dios, de decirle a los demás, aplicarla en nuestra vida. Cuando estés pasando por momentos difíciles, piensa, ¿qué le dirías a otra persona que esté pasando por esa situación? Esto es una herramienta súper importante para nosotros, aprender a tranquilizarnos, a vencer el miedo. ¿Qué le dirías a otra persona que está pasando una situación difícil? Lo que tú le dirías, tienes que decírtelo a ti mismo, dilo para ti, pero empieza a creerlo. Si estás en las manos del Padre, si tú te has refugiado en Dios, ¿por qué vamos a tener miedo? Entonces aquí dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón. No se trata de que confiemos solo de labios y se vuelva una palabra para que los demás nos escuchen, sino que se trata de que nosotros confiemos con el corazón. Por eso Dios siempre nos está pidiendo que lo amemos con la mente, con el corazón, con las fuerzas y con el alma. Son 4 aspectos de que Él nos pide que lo amemos. Si lo amemos solo de labios, como dice otra porción de la palabra, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Pues necesitamos empezar a colocar el corazón en la fe, en el confiar, en el creer, en el depositar la confianza en Dios, pase lo que pase, porque nunca nos dijeron que por ser cristianos no íbamos a morir. Tenemos vida eterna y la estamos viviendo desde ya, pero el cuerpo se va a morir un día. Ya un día les expliqué de esto, pero si estás pasando momentos difíciles, si tienes que ir al médico, no sé, las mujeres que estén aquí y también los hombres cuando tienen su examen de próstata, da mucho temor. Las mujeres cuando tenemos la mamografía o tenemos lo que llamamos el Papa Nicolau, no recuerdo cómo se llama en español, la citología creo que se llama, cuando tenemos esta clase de exámenes, siempre hay cierto temor de que no vaya a salir un resultado negativo. Quiero decirles, a mí también me sucede, tengo mi
mi mamograma la próxima semana y uno siempre está pensando, Dios, que todo pueda estar bien, porque cuando se nos pueden anunciar palabras como fuertes o que nos digan estás a punto de una cirugía, va a haber incertidumbre, hay temor. ¿Por qué? Porque hay un riesgo, pero es ahí, mi gente, donde hay que aprender a hacer como esto y tirarnos en las manos del Señor y realmente descansar en Él y que se haga su voluntad. No les estoy hablando de algo que sea fácil de lograr, no les estoy hablando de que, sí, ya confía en el Señor. No, esto es todo un proceso de fe, de creer. La confianza nos habla de creer. Cuando el niño pone la mano en la mano del papá, ese niño está creyendo que el papá es el más grande, que es el más fuerte, que no se va a perder en el camino, que va a poder salir adelante. Pues quiero que hagas lo mismo. Vas a ir al examen, agárrate de la mano del Señor. En el nombre del Señor vamos. Vas a viajar, vas a subirte a un avión, en las manos del Señor voy. Si puedo confiar en un piloto que nunca lo veo, que no lo conozco, que no sé quién es, que no le sé ni siquiera su nombre, porque cuando lo dicen no lo entendemos allá en la cabina donde estamos, pero me subo y puedo creer. ¿Por qué no voy a creer en Dios que lo conozco? ¿Por qué no voy a creer en Dios que lo he visto obrar en mi vida por tantas veces? ¿Por qué no voy a creer en Dios que dice que Él es mi Salvador, que es mi guardador, que es mi abogado, que Él va a pelear por mí, que me va a acompañar aún más allá de la muerte? ¿Cómo no creer en Dios? Y esto no se trata de religión, no se trata de denominación, esto se trata de fe, esto se trata de relación, esto se trata es de en quién has creído. Tú no puedes seguir cargando una Biblia en la mano diciendo que tú eres cristiano, pero en los momentos en que necesitas activar la fe y mostrar que dependes de Dios, entonces te desesperas, empiezas a tener declaraciones negativas, declaraciones de derrota. ¿Qué va a pasar? Yo no puedo. ¿Y si me pasa? ¿Y si esto? No, Señor. Si tú realmente dices ser cristiano, si tú realmente vas a una iglesia, si tú realmente vas a hablar de Dios, tienes que aprender a confiar en Él. Tienes que aprender a saber que si tú le has entregado, esto es otra cosa, dicen, Dios tiene el control, ¿verdad? Y muchos de nosotros a veces fácilmente, porque nos encanta tener una palabra para otras personas, y qué bueno tenerla, qué bueno ayudar a otros, qué bueno poderle decir a otra persona que Dios lo va a ayudar, porque en realidad Dios lo puede ayudar, pero tal vez en el conocimiento escaso frente a Dios, nuestro conocimiento escaso frente a Dios, no entendemos que tal vez llevarse Dios a esa persona en ese momento era lo mejor para nosotros y para ellos, porque sobre todo para ellos, porque tal vez algo peor hubiera podido pasar y Dios decide llevarse a la persona en ese momento, o porque sencillamente estaban contados los días y nosotros somos egoístas cuando no aprendemos a aceptar la voluntad de Dios, cuando nosotros no comprendemos que realmente Dios es soberano. Cuando nosotros no comprendemos, cuando nosotros no comprendemos que Dios es soberano, entonces nosotros nos creemos con el derecho de enojarnos con Dios porque las cosas no salen como nosotros quisiéramos. Entonces, hablando del papá y del niño, esto a mí me encanta hacer esta relación en este tema. Nos damos cuenta que es como el niño que hace berrinche, como el niño que hace pataletas. ¿Cómo le dices tú en tu país donde tú estás a ese niño que empieza a gritar porque papá no le compra el juguete, porque las cosas no salen como están, porque no le dan la comida que quiere, o porque no está cansado de caminar, y el niño empieza a gritar, a tirar, a patalear, y el papá está o la mamá ahí con la mano y ellos dan vueltas y están que acaban con todo y gritan y llamando la atención? Eso mismo pasa con nosotros cuando somos tan egoístas de no entender que las cosas sencillamente tienen que suceder y que Dios en su soberanía se las sabe todas, nada le queda grande, que Él es perfecto y que Él definitivamente sabe por qué mueve piezas, Él sabe por qué hace cosas y sabe por qué nos permite, escúchame esto, sabe por qué nos permite pasar a veces por procesos tan difíciles en la vida.
que no, a veces nunca los vamos a poder comprender hasta que estemos allá en su presencia y Él nos pueda contar, porque tú sencillamente estás frente a una situación difícil, has pasado un año difícil, dale gracias a Dios y trata de aprender de lo que has pasado. Dale gracias a Dios, se te fue una persona que amas, acéptalo y entrégaselo a Dios para que puedas hacer un buen duelo y para que puedas sanar las heridas, para que tú puedas empezar tu vida otra vez, para que tú puedas entender que en medio de todo Dios tiene propósitos. En medio de todo Dios, si no te ha llevado a ti, es que no ha terminado contigo. Tal vez la carrera de los demás ya terminó, porque Dios dijo, bueno, ya hiciste un buen trabajo y antes de que tal vez lo dañes, mejor te llevo ahora. Si se llevó un familiar tuyo este año, como lo ha pasado con nosotros, quiero decirles, nosotros perdimos a nuestro suegro, bueno, yo a mi suegro, a mi esposo a su padre, mis hijos a su abuelo, y todavía vemos videos, lloramos, nos hace mucha falta. Para mí es impresionante escuchar su voz, porque la voz de mi suegro es una voz única, que se parece un poco a mi esposo, pero no, es que definitivamente es única y me impacta mucho, me hace llorar el escuchar su voz, me hace... ¿Por qué? Porque somos emocionales, porque lo amamos, porque nos duele la partida de ese ser querido, nos da tristeza, pero la tristeza es otra emoción básica que hay que aprender a sanarla también y a sentirla. No es cuestión de no sentir, es cuestión de entregar todo a Dios y saber que el Padre es perfecto y no se equivoca. Es cuestión de ir sanando, de ir llevando un duelo, las etapas de duelo correctamente, pero es seguir creyendo y confiando en Dios a pesar de las cosas que puedan suceder. Así que si te han dicho cosas difíciles, por aquí nos dice Simona, de las cosas malas, siempre las cosas malas nos hacen crecer. Y mi gente bella, es ponerle sentido común a la vida, es ponerle inteligencia emocional a la vida. ¿Quién nos dijo que íbamos a ser perpetuos en este mundo? ¿Quién dijo que porque se nos muere un ser querido o que porque somos cristianos no nos vamos a enfermar? Eso no es así. En cualquier momento algo puede suceder, pero recuerda, el miedo es una emoción básica, pero no permitas que él te atrape. Míralo como si el miedo fuera un monstruo al que tú puedes minimizar como minimizas una pantalla de un computador. Minimízalo en tu mente y dile, claro, siento miedo. Reconoce la emoción, di, siento miedo, siento incertidumbre por lo que me puedan decir, porque el negocio no salió, porque la economía está difícil, porque me quedé sin trabajo, porque las cosas cambiaron, porque la pandemia, o sea, es natural, siente miedo, pero también siente seguridad. Si tú crees en Dios, estás en las manos de Dios, siente la seguridad de estar de la mano del Padre, que aunque te caigas, va a ser tu fortaleza y te va a levantar, que cuando vengan los dardos del enemigo va a ser tu escudo para que no te dañes. Sencillamente aprende a manejar las emociones sin reprimirlas, por favor. Las emociones se atienden, las emociones se estudian, se analizan, se transitan, se pasan, como aprendiendo a pensar en positivo, aprendiendo a creer, a confiar, activando nuestra fe y sabiendo que nada, no podremos vivir mejor si no estamos en las manos de Dios. Así que vamos a terminar este cafecito por aquí leyendo estos mensajes que ustedes han dejado. Si hay preguntas, aquí las contesto en este rato, porque ya me voy a tener que ir. Voy a terminar de tomarme mi cafecito y adivinen que por aquí tengo una dona también que me han regalado. Me la voy a comer porque ya nos vamos a tener que ir. Rocío Carvajal dice, una pérdida de ser amado siempre duele muchísimo, pero asimismo Dios nos da el consuelo y la fortaleza porque nos abraza con amor. Así es, definitivamente hermoso. Feliz dice, me pasó, perdí a una persona muy importante para mí y he entendido que Dios la ama más que yo. ¡Qué bonita expresión! Dios la ama más que yo y Dios sabe lo que hace, Dios sabe, Él es perfecto y a veces somos tan engreídos, ahora que escucho o que leo este mensaje, somos tan engreídos de pensar que
que nosotros merecemos más o que nosotros sabemos más, y no aceptar la voluntad de Dios nos lleva a estarnos quejando todo el tiempo. Pero qué bueno que hagamos ese análisis de nuestro año, y no importa, no está mal decir mi año fue difícil, no está mal decir mi año no fue bueno, porque no todos los años son iguales, pero también quiero que te enfoques mucho más en lo bueno que hayas recibido. Ok, perdimos un ser querido, nos ha dolido el alma, sí, pero también han habido muchas cosas buenas, muchas cosas hermosas, donde Dios ha estado ahí, y muchas veces no nos hemos dado cuenta, muchas veces no nos damos cuenta el amor de Dios en medio de estos procesos difíciles, porque solo nos enfocamos en lo negativo y en lo malo, y somos tan egoístas de pensar que solamente a nosotros nos está doliendo o que solamente nosotros sufrimos. Pero recuerda, si tú estás pasando momentos difíciles, activa tu fe y empieza a decir declaraciones, no solo de labios, haz declaraciones de corazón. Dios quiere que tú aprendas a confiar en Él con tu corazón, no con tus labios nada más. Aprende a confiar. Estás pasando momentos difíciles, enciérrate, habla con Dios, ríndete a los pies de Dios, ponte, agárrate de la mano del Señor, y Él te llevará por el lugar, el camino indicado para pasar este proceso difícil que puedas estar viviendo. Así que, mi gente, pues nos vamos a ir de este cafecito. Me ha encantado estar con ustedes, gracias a Dios la señal estuvo muy buena, la transmisión estuvo muy buena. Ya daremos un resumen de este cafecito en Instagram, y si Dios nos permite nos vemos la próxima semana con un súper tema en Tuesday Coffee. Pero igual hay toda esta semana vamos a estar con posts y con temas para ayudarte, para bendecirte. Y déjenme saber si Café con Patti los bendice. Escríbenos, y no sé dónde Dios nos tenga en cada martes, pero yo me propongo a que esté donde esté, poder estar con ustedes en Tuesday Coffee. Hoy estoy aquí desde la Ciudad de México, ya a punto de salir para mi casita, pero no quise dejar de charlar con ustedes y de tomarme este delicioso café. Así que aprende a confiar en Dios con tu corazón, y si llega el momento difícil, tírate a los pies del Señor. Bendiciones y un feliz martes, feliz semana para todos.